Hola, patriotas. Sabrán ustedes que ayer se realizó una primaria en el PPD, como si eso tuviera alguna importancia, siendo que ya desde todo punto de vista, al parecer la candidata de todo ese bloque socialista, del Partido por la Democracia, que en el fondo son socialistas, no es así, es como un apéndice del socialismo, al parecer por fuerzas superiores, ya estaría definida y sería Paula Narváez. Pero acá en el PPD, para demostrar que ellos todavía están vivos, que son una organización política que no se deja avasallar por decisiones superiores, podríamos decirlo, realizaron su primaria. Y en esta primaria competía el vocero, el panelista eterno de todos los programas de televisión, el hombre más locuaz, por decirlo suave, el hombre más parlanchín de los políticos de la televisión chilena, podríamos decir, más que de la política chilena, Francisco Vidal. Porque recordarán ustedes que el sueño de Francisco Vidal en forma permanente ha sido ser presidente de la República de Chile. Pero lamentablemente, señor Francisco Vidal, usted ni siquiera pudo ganar las primarias internas del PPD. No las ganó. Así que Francisco Vidal va a tener que seguir siendo candidato permanente a los matinales de la televisión chilena y a todos esos programas de conversación tipo farándula que hay en la televisión chilena, donde él llega como un dios y donde los incautos, los inexpertos, por no decir los ignorantes conductores, le creen todo lo que él dice y no le realizan ningún contrapunto importante a todas las determinaciones, a todas las decisiones, a todas las conjeturas, a todas las hipótesis, a todos los comentarios que realiza Francisco Vidal. Y, como les digo, en las primarias de ayer, Francisco Vidal perdió y ganó nada menos que Heraldo Muñoz. Pero Heraldo Muñoz, que fue canciller del anterior gobierno, yo creo que finalmente ganó casi como un saludo a la bandera, porque lo más probable es que cuando la izquierda se necesite aglutinar, van a tener que ser aglutinados por la jefa, como lo dije anteriormente, y en ese sentido, Paula Narváez es la candidata. Bueno, ahora, si se realiza una primaria interna entre esta gente de la izquierda, lo más probable es que Paula Narváez no gane, porque Paula Narváez de carismática o de metida en la política no tiene el mismo tonelaje que tienen, por ejemplo, personas como eh, el señor Heraldo Muñoz, que es un político desde esa perspectiva, así como más político, podríamos decirlo, con más antigüedad, etcétera. Pero finalmente yo creo que lo que se va a imponer cuando finalmente la ex concertación o la ex nueva mayoría mezclada elijan un candidato, si es que llegan a elegir un candidato único, Paula Narváez, desde esa perspectiva, yo creo que no tendría oportunidades, pero desde la otra perspectiva de recibir órdenes de la jefa, obviamente Paula Narváez tendría todas las de ganar. Heraldo Muñoz vence a Vidal en las primarias presidenciales del PPD luego de conflictivo proceso. El ex canciller se impuso por 54% a 43%, en la misma votación que sacó Piñera, 54% a 43% al ex vocero según cómputos anunciados por la directiva a las 20:30 horas, según el pacto entre el PPD y el PS, que lleva a Paula Narváez. Muñoz, Heraldo Muñoz en este caso, y Paula Narváez competirán en otra primaria antes de que
uno solo de ellos, enfrente a la DC Jimena Rincón, que obviamente no tiene ninguna posibilidad, desde una perspectiva lógica, de ser candidata a la presidencia de la República. Recordemos que los últimos ejemplos que hemos tenido de candidatos demócratas cristianos ha sido, por ejemplo, Rego, que obtuvo, no llegó al 10%. También tuvimos a la otra candidata que en estos momentos... Carolina Goik, que tampoco llegó al 10%. Entonces es difícil que un candidato de la democracia cristiana salga presidente de la República o tenga posibilidades de ser como el abanderado de este grupo de la izquierda que finalmente siempre se van a unir, que es lo que fue la ex nueva mayoría, lo que fue la concertación. Ahora, entonces, la idea que tienen los socialistas y los del Partido por la Democracia, que finalmente son la misma cuestión, es tener entre ellos una primaria. Y en esta primaria competiría el que resultó ganador ahora, que fue Heraldo Muñoz, en las primarias del PPD, contra la elegida de la jefa, Paula Narváez, que iría por el Partido Socialista, y estos competirían en una nueva preprimaria, es decir, ya sería la segunda. Y el que gane de estos, que lo más probable ya sabemos quién va a ser, se va a enfrentar así, como caballo ganado, contra la DC Jimena Rincón. Por lo tanto, podríamos decir que si se sigue la lógica de que se respeten las órdenes de la jefa, Paula Narváez sería la candidata oficial a la presidencia de la República por ese bloque del PSPPD, donde también se mete la democracia cristiana, etc. Al final, volviendo al tema de las primarias, Heraldo Muñoz lo consiguió. Según los conteos oficiales, esta tarde, es decir, la tarde de ayer domingo, se ha convertido en el candidato presidencial del PPD. Bravo. Señor Heraldo Muñoz, por lo menos va a poder poner en su currículum que fue el elegido del PPD para candidato a la presidencia de la República, luego de vencer en las primarias internas a Francisco Vidal. Con una distancia de 1.349 votos, de un total de 13.325 votos válidos. Según informó a las 20:30 el secretario general, Sebastián Vergara, de acuerdo a estos números, el desenlace a favor del vencedor, es decir, el señor Heraldo Muñoz, fue de 7.130 preferencias. Eso sacó Heraldo Muñoz. Con 7.130 votitos, tiene la posibilidad de ser, quién sabe, candidato a la presidencia de la República, o por último quedar en la historia como una persona que fue precandidato a la presidencia de la República, versus 5.781 votos, que equivale al 43%, que obtuvo el Panchito Vidal, el eterno panelista de los programas matinales y de los programas de farándula. Y aparece otro que acá obtuvo un 3%, que es el exdiputado Jorge Tarud. Jorge Tarud obtuvo 336 votos. ¿Cómo no hay una especie de analizar previamente quiénes tienen realmente posibilidades de obtener ciertas votaciones en estas primarias que llevan al diputado Jorge Tarud con un 3% de votos? Es decir, Gonzalo Winter obtuvo más votación, ¿no es así? Con esto, que debiese ser anunciado ya formalmente en los próximos minutos, fue de hecho anunciado ya. Según el comando de Heraldo Muñoz, Vidal lo llamó para felicitarlo poco antes de las 20:25. Se cierra esta llave de las eliminatorias, le llaman ellos, de las clasificatorias, pasan a otra fase. Ahora, según el pacto que hay entre el PPD y el PS, que son lo mismo, vuelvo a insistir, son exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia tendrá el nombre? Muñoz y Paula Narváez, también exministra de Bachelet, competirán en otra primaria más. Esta podría efectuarse durante abril, después de la elección de constituyentes, que va a ser el 11 de abril, y antes de
de que se produzca esta línea, ¿no es así?, para inscribirse el 4 de mayo a la primaria legal del 4 de julio. La Democracia Cristiana, por su parte, se sigue oponiendo a que ambos partidos enfrenten con un solo nombre a su candidata Jimena Rincón, porque obviamente no va a tener ninguna posibilidad. Y prefieren una elección a 4 bandas, es decir, entre los tres, que sería Heraldo Muñoz, Paula Narváez, Jimena Rincón, y el ya proclamado radical Carlos Maldonado, que va por el bloque radical, si no me equivoco. El PS y el PPD se oponen, entre otras razones, para evitar que su votación se diluya. Es decir, el PS y el PPD quieren a toda costa llevar a su candidato a ser candidato oficial a presidente de la República de Chile. Así que finalmente los demócratas cristianos están conscientes de su debilidad, saben que no, en una eventual primaria con el candidato que resulte ganador del PS y el PP, ellos no van a tener ninguna opción. Finalmente, cualquiera de los dos que vaya como candidato a la presidencia entre Paula Narváez y Heraldo Muñoz, los dos tienen en común que los dos respetan a la jefa, que los dos fueron ministros de Estado de la jefa y que los dos obviamente van a estar allí muy llanos a recibir las instrucciones de cómo gobernar un país que vengan de la gran señora de la República. Nos estamos viendo, queridos patriotas, en un próximo programa. Que viva la patria chilena. JK Juan Carlos Gómez Escobar.